Las parestesias o sensaciones de adormecimiento en manos y dedos pueden indicar problemas posturales, de nervios comprimidos o enfermedades subyacentes. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y en el día de hoy estaremos hablando de parestesias y en qué casos buscar atención médica. Ya comenzamos. El hormigueo y adormecimiento en los dedos de las manos, conocido médicamente como parestesias, es una sensación bastante común en todo el mundo y en la mayoría de las personas han experimentado en algún momento. Aunque puede afectar a cualquier parte del cuerpo, las zonas más frecuentes son las extremidades como las manos, los pies, las piernas y los brazos. ¿Te ha sucedido, por ejemplo, que se te duerma una mano tras mantenerla en una misma postura por mucho tiempo? Y es que precisamente esta es una de las causas más habituales. Sin embargo, si notaras este molesto cosquilleo de forma repetida o incluso constante, podría ser señal de algún trastorno subyacente. Además, se puede distinguir entre episodios puntuales y permanentes de parestesias. Mientras que los primeros suelen deberse a compresión nerviosa por malas posturas, hernias discales o el síndrome del túnel carpiano, los crónicos pueden alterar en carencias vitamínicas, diabetes o enfermedades neurológicas. Otra de las causas posibles de hormigueo en las manos, descrita por la mayor parte de la literatura, pueden ser las siguientes. Presión en los nervios periféricos. Pues sí, puede ocurrir por tumores, tejido cicatrizal, infección o vasos sanguíneos inflamados que comprimen los nervios. La presión sobre los nervios periféricos es la causa más común de parestesia y puede ocurrir por varias razones, como mantener una postura durante mucho tiempo o dormir sobre un brazo, lo que resulta en una compresión temporal del nervio. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las parestesias también pueden ser un síntoma de condiciones más serias como una neuropatía periférica, donde los nervios fuera del cerebro y la médula espinal se dañan. Esto puede causar debilidad, dolor y alteraciones de la sensibilidad, afectando no solo a las manos y a los pies, sino también a otras funciones corporales como la digestión y la micción. Otra de las causas son los problemas circulatorios. Pues bien, los problemas circulatorios tienen que ver mucho con la falta de riego sanguíneo por aterosclerosis, exposición al frío intenso o inflamación vascular también pueden generar parestesia. Desequilibrios de minerales. Pues sí, los desequilibrios de minerales son una causa conocida de parestesias. Estos desequilibrios pueden afectar la función nerviosa y provocar sensaciones anormales como hormigueo, adormecimiento y quemazón, como ya le había descrito como se conoce la parestesia. Los minerales más comúnmente implicados en estas alteraciones son el calcio, el potasio, el magnesio y el sodio. Pues sí, pues ellos son esenciales para la transmisión de los impulsos nerviosos y la función muscular. Es importante mantener un equilibrio adecuado entre estos minerales para la salud del sistema nervioso. En caso de que necesites un video específico sobre uno de estos minerales, déjame el nombre del mineral en los comentarios y será un placer ayudarte. Si las parestesias son persistentes o se acompañan de otros síntomas, es crucial consultar a un profesional de la salud para la evaluación adecuada y determinar la causa subyacente. Otra de las causas son los déficits nutricionales. Pues sí, los déficits nutricionales son una causa importante de parestesias. Estas deficiencias pueden afectar la salud de los nervios y la transmisión de señales nerviosas, lo que puede resultar en sensaciones anómalas como hormigueo, adormecimiento y quemazón. Entre los nutrientes cuya deficiencia puede causar parestesia se encuentra la vitamina B12. Pues la vitamina B12 es esencial para la salud del sistema nervioso. La falta de vitamina B12 puede llevar a las parestesias, especialmente en las manos y en los pies. Las personas con dietas veganas o vegetarianas estrictas, trastornos gastrointestinales que afectan la absorción de vitamina B12 o problemas en la producción del factor intrínseco pueden estar en riesgo de esta deficiencia en específico. Otro componente también dietético es el ácido fólico. El ácido fólico, su deficiencia también puede causar parestesias. Al igual que la vitamina B12, una dieta insuficiente en ácido fólico puede llevar a esta condición. La vitamina B1 o tiamina también es una de las deficiencias que puede causar parestesia o entumecimiento en la distribución de guantes y calcetines, y esta está asociada con el beriberi que afecta al sistema nervioso y cardiovascular. La vitamina E es otra de sus causas. La vitamina E es un antioxidante
que protege a los nervios. Su déficit puede llevar a problemas neurológicos, incluyendo parestesias. Es importante identificar y tratar los déficits nutricionales para prevenir y aliviar las parestesias. Una dieta equilibrada y en algunos casos la suplementación puede ayudar a corregir estas deficiencias. Si experimenta parestesias de manera persistente, es recomendable consultar al médico para una evaluación más adecuada, un examen físico y determinar si hay una deficiencia nutricional subyacente o alguna condición médica que requiera atención médica. Algunas de las condiciones médicas que ya le he ido mencionando en este video incluye enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, los accidentes cerebrovasculares, la esclerosis múltiples y otros trastornos neurológicos que pueden manifestarse con la sensación de hormigueo y parestesias. Ante cualquier episodio de adormecimiento y cosquilleo en los dedos, lo fundamental es prestar atención a la frecuencia, duración, aparición y síntomas. Si se vuelven recurrentes o no desaparecen, es importante acudir al médico para un diagnóstico certero. Recuerda que la prevención es la clave y sería correcto mantener una postura adecuada, realizar descansos y estiramientos, llevar una dieta equilibrada y controlar las condiciones crónicas como la diabetes y el hipertiroidismo y evitar los hábitos nocivos. Y hasta aquí el video de hoy. Déjenme un like y recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.